Re:Zero, volumen 5, capítulo 4. En la periferia de la locura, parte 1 y parte 2 en este video. Comenzamos con la parte 1. Cuando la oscuridad se separó y despertó, comenzó con el dolor de la luz del sol quemando sus ojos. La sangre caliente fluía por sus miembros. Su destrozado cuerpo inferior estaba firmemente sobre el suelo. Inmediatamente después del primer parpadeo, todas sus funciones mentales perdidas parecían regresar de inmediato. Su cerebro se reinició instantáneamente y luego se cortocircuitó por la sobrecarga de información, haciendo que sus ojos literalmente giraran. Donde el zumbido en sus oídos había dominado su mundo, los sonidos de los seres humanos apiñados recorriendo sus vidas llegaron apresuradamente. Varias personas se mezclaron a lo largo del polvoriento camino, enterrando su campo de visión en las almas vivas que tanto anhelaba. Subaru estaba arraigado en su sitio mientras la ola humana se abría a su alrededor. El latido de su corazón roto se volvió más feroz. Hola, hola, ¿está escuchando? Junto con un chasquido de la lengua, la áspera voz le llegó desde justo a su lado. Subaru lentamente movió su mirada hacia ella y vio una severa y fruncida cara con una cicatriz vertical. El hombre frotó la raya blanca con un dedo. Dame un respiro, chico. No te quedes con la mirada en blanco. La débil respuesta le hizo suspirar. ¿Qué pasa con esa débil respuesta? Bueno, lo que sea. Y lo que es más importante, ¿te ha pasado algo? El orador extendió su mano con una bonita y brillante fruta roja sentada encima. Subaru llegó a la conclusión de que la apariencia del hombre era realmente terrible para la persona que estaba dentro. Parecía surrealista. Subaru permaneció en silencio mientras miraba distraídamente el fruto. Su conciencia de la situación era muy deficiente. Sin embargo, el hombre no sospechó que algo andaba mal con Subaru, sino que se inclinó hacia adelante mientras decía: Oye, basta de tonterías. Pregunté, ¿cuántos mencenes? No me hagas decirlo una y otra vez. El hombre se agarró por encima del mostrador y agarró el hombro de Subaru. Más o menos lo acercó y el indefenso cuerpo de Subaru se inclinó hacia adelante y se estrelló contra el estante. El hombre se soltó con una mirada de sorpresa en su cara. ¿Qué estás haciendo? Ponte de pie correctamente. Tus piernas están temblorosas, maldita sea. ¿Piernas? El hombre señaló a la parte inferior del cuerpo de Subaru con una mirada exasperada en su cara. Tienes dos buenas pegadas a tus caderas. ¿Qué? ¿Soñaste despierto que los habías perdido o algo así? Cuando Subaru miró hacia abajo tenía piernas temblorosas. Como no eran de fiar y no podían sostener su cuerpo, estaba apoyado en las estanterías en ese momento. Con una voz molesta el hombre dijo: te lo ruego, deja las malas bromas. Esta no es una conversación normal y me está molestando. Pero el cuerpo de Subaru no respondió. La realidad no se registró como real. Se sintió desprendido de alguna manera, como si hubiera surgido una especie de discordia en la conexión entre su cuerpo y alma. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué le había pasado? Sentía que algo le había pasado, pero ¿qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué? De repente, la voz de una chica sonó en sus oídos. ¿Subaru? Incapaz de decir una palabra, Subaru sintió que se le abrían los ojos mientras levantaba la cara. Detrás del mostrador había una pequeña silueta cerca del hombre alto y severo limpiando cosas. Llevaba un delantal que era en su mayoría negro, con un delantal blanco y un tocado blanco. Se paró derecha, con una estatura pequeña y un cuerpo elegante. Con el mostrador entre ellos, giró su encantadora cara hacia Subaru. Su pelo azul
hasta los hombros, ondeando con el viento, llamando la atención sobre su refrescante y suave imagen. Se le formaron lágrimas en los ojos. ¿Ah? ¿Subaru? Lágrimas salieron de él mientras su campo de visión se nublaba. Se frotó seriamente ambos ojos, temeroso de que la clara y distinta imagen de la chica se desvaneciera. Y aún así, se distanció cada vez más y mientras los murmullos se escuchaban. Antes de que se diera cuenta, había perdido el apoyo del mostrador y se había caído a la calle. Incapaz de enviar fuerza y voluntad a sus pies, yacía allí en medio de los peatones que iban y venían, las lágrimas fluyendo mientras jadeaba con alientos inconexos. No respiraba. Era risa. Los murmullos se ampliaron. Podía darse cuenta de que cada vez más gente le miraba fijamente. Alguien lo estaba vigilando. Alguien lo vio, no estaba solo, no estaba aislado. Solo de esto sabía que era aceptado, incluso tirado en la calle como una marioneta con cuerdas cortadas. En lugar de correr alrededor del mostrador, la chica saltó sobre él para moverse a su lado. —Subaru, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? ¡Contrólate! La chica envolvió sus brazos alrededor del caído Subaru para sentarlo. Mientras lo hacía... ¿Eh? Ella se sintió tan indefensa y él la abrazó con todas sus fuerzas. La muchacha aceptó el abrazo con asombro. Su aliento estaba tan cerca y su calor tan reconfortante que él enterró su nariz en su hombro y la abrazó con fuerza. Perpleja intentó decir algo. Subaru, Cada palabra, cada sílaba, cada carácter, cada aliento era un himno a Subaru. La abrazó firmemente. Sus brazos no la soltaron. Ni siquiera la chica se movió una pulgada, aceptando silenciosamente el abrazo, sin hacer ningún movimiento para deshacerse de él. El calor de su cuerpo, los latidos del corazón de la vida, le hacían sentir que los demás estaban vivos como nada más podía hacerlo. El loco, llamado Subaru Natsuki, continuó simplemente riéndose. Parte 2. Ferris, sentado en una silla cubierta de cuero, puso un dedo en su mejilla y solamente declaró: para ser franco, Ferris solo puede decir que todo ha terminado, miau. Sus orejas temblaron y arrastró hacia atrás su pelo de lino mientras apartaba su mirada de Subaru, durmiendo en una cama de aspecto femenino. En vez de eso, miró a Rem con una mirada compasiva en sus ojos, y prosiguió. Ferris solo puede hacer algo con respecto a las heridas físicas, pero no hay nada que Ferris pueda hacer por la mente, miau. Después de que Ferris se disculpara por su impotencia, Rem se inclinó en señal de respeto. No, muchas gracias por agotar todos sus esfuerzos. Pero de alguna manera su voz plana sonaba desprovista de emoción. Esto no era como la supresión normal de sus opiniones. La confusión interior de Rem era simplemente demasiado grande y se había convertido en una profunda tristeza. Ferris cerró un ojo con una mirada de dolor. Rem no se dio cuenta de su reacción y suavemente inclinó su cabeza hacia adelante, cambiando su atención a Subaru donde yacía en la cama. Tenían a Subaru en la cama para atenderlo, pero eso no significaba que estuviera dormido. Ambos ojos estaban abiertos de par en par mientras miraba directamente al techo. De vez en cuando hacía una risa fragmentada, como si acabara de recordar algo, y cuando eso pasaba, de repente se ponía a llorar. En su inestable estado, el tormento de Subaru continuó a buen ritmo. Verdaderamente, el cambio en el chico había sido repentino. Hasta esa mañana... No, todo el tiempo que había estado caminando con Rem por la capital real había sido el mismo. Ciertamente el incidente del día anterior le pesaba y su comportamiento mostraba algunas señales de que estaba estresado, pero Subaru se esforzaba como lo hacía normalmente.
Rem respetó profundamente sus deseos y buscó estar cerca de él sin cambiar su comportamiento. Ella no creía que hubiese pasado nada que pudiera desencadenar esto. Ella lamentó dolorosamente que en el instante en que Subaru cambió abruptamente fue cuando ella le quitó los ojos de encima. Aún así, Rem estaba allí mismo en la tienda, escuchando al tendero conversar con él. Gracias a los incansables esfuerzos de Rem, la tienda había vendido su mercancía muy bien y el tendero, de muy buen humor, parecía inclinado a darles un recuerdo. Él estaba preguntando cuántos mencenes Subaru quería llevar con él, y ella recordó que él respondió: ¿Qué tal todos ellos? Al momento siguiente, su comportamiento cambió abruptamente y cayó sin fuerzas en la calle. Cuando Rem ¿Qué tal todos ellos? Al momento siguiente, su comportamiento cambió abruptamente y cayó sin fuerzas en la calle. Cuando Rem lo sentó, parecía tan abrumado por la tristeza y las lágrimas de alegría que seguía riendo. Al considerar que no estaba bien, Rem llevó a Subaru de vuelta a la Villa Crush, aceptando todos los problemas que podía causar. Sospechando que era algún tipo de interferencia mágica, educadamente insistió en que Ferris examinase a Subaru. Sin embargo, todo se había quedado en nada. Incluso Ferris, el curandero más consumado de toda la capital real, no pudo identificar la causa de su repentino cambio. Si Ferris no podía hacer nada, podría significar que reunir a todos los grandes usuarios de magia en toda la capital real todavía no sería suficiente para curarlo. La condición actual de Subaru no estaba relacionada con la magia, pero su mente de repente se había desequilibrado. Ferris preguntó: Ferris realmente no quiere preguntar, miau, pero ¿qué vas a hacer? Sin entender la causa, lidiar con ella es difícil. Siento haberle molestado, maestro Félix. No te preocupes. De hecho, es mejor para el tratamiento de Ferry ahora que no está haciendo un alboroto raro en un segundo de hablar. Subaru odiaba el trato de Ferris y a menudo expresaba sus quejas. En ese nivel, Rem podía entender cómo era más fácil lidiar con el hecho de estar acostado y apático. Las palabras seguían siendo muy insensibles. Ferris continuó: Pero ¿es realmente bueno continuar con el tratamiento, miau? Rem, que estaba mirando a Subaru, levantó su cabeza y dirigió su mirada hacia Ferris. ¿Qué quieres decir? No te enfades por mi pregunta, miau, pero el tratamiento para la puerta de Subaru es hacerle la vida más fácil, ¿sí? ¿Sí? Si ya no puede vivir una vida normal, tratarlo no tiene sentido, ¿no? Subaru es... El comentario aún más insensible llevó a Rem a olvidar el estatus de Ferris y gritó. Pero incluso frente a las emociones de la sirvienta, la mirada de duda de Ferris no vaciló. ¿Estás diciendo que no me detenga ahora, miau? Al verlo así, ¿hablas en serio? Es cierto que le han pasado algunas cosas, pero si eso es suficiente para quebrarlo, no es probable que se recupere. Ferris miró a Subaru con absoluto desprecio. Para Rem, que sabía que este era el hombre a quien Lubunica había concedido el título de Azul, el arquetipo para todos los usuarios de magia acuática, su comportamiento era demasiado insensible. Si alguien no puede ser sanado, tíralo a la basura. Ese es el juicio del principal sanador del reino, que entendía del individuo llamado Subaru para juzgar que no tenía perspectivas de curación. Cielos, ¡qué mirada que tengo! Subaru es un hombre afortunado, no es que se haya dado cuenta. La situación actual de Subaru no está relacionada con la selección real. No es una persona que perdería la cabeza por fracasos menores. Cree todo lo que quieras. En cuanto a Ferry, mantener la cordura después de todo lo que ha pasado presenta sus propios problemas. Ñau. Y además... Ferris dejó de lado su tono frívolo mientras miraba fríamente a Rem. No me malinterpretes. Ferry no odia a Subaru, así que esto
no es un rencor especial contra él. Esto no es propio de Subaru como persona. Ferry solo odia a la gente que pierde sus ganas de vivir, pura y simplemente. Ferry señaló a Subaru y luego se tocó su propio mentón con el dedo. Incluso para alguien con mi especialidad ñaúgica, no hay manera de usar ese poder aparte de curar. Ferry ayuda a todo tipo de personas día tras día a servir a Lady Crush. Ñau, todos luchan duro para vivir, así que gracias, no importa, pero Ferry odia desperdiciar ese poder en cualquiera. Creo que es admirable. Gracias, pero no está bien salvar a la gente que no quiere vivir. Incluso si curas el cuerpo, no es simplemente salvar una vida sin usar. Si ese es el caso, termínelo antes de que cause problemas a otras personas. Bueno, en ese caso ya lo ha hecho Miau. Ferris hizo su evaluación contundente con una cara severa. Detrás de ese duro comportamiento, recuérdele la sinceridad de Ferris con respecto a las muchas vidas que sin duda había salvado. Su forma de decirlo era desdeñosa, pero era lo que Ferris había aprendido al ver la vida y la muerte todo este tiempo. Eso había informado sus puntos de vista sobre la vida misma. Aún así, Subaru es... Rem, maltratada por las palabras de Ferris, miró al chico con puro pesar. Subaru no era consciente de que él era el sujeto de la conversación mientras hacía risitas débiles, intermitentes y retorcidas, como si escuchar estas cosas hubiese agitado las heridas que quedaban en su mente. En el fondo, Rem no quería nada más que perder el control de sí misma, aferrarse a Subaru y llorar en voz alta. Pero eso le traería deshonor y empañaría el buen nombre de Roswell, su benefactor. Más que nada sería una traición a los sentimientos que ella misma había llevado mientras lo cuidaba todo este tiempo. Una clara voz entró en la habitación, rompiendo abruptamente el incómodo silencio que había dentro. Ferris, creo que tu punto de vista es demasiado estricto. Rem elevó reflexivamente la cabeza ante esa voz. Cuando Ferris se fijó en el visitante, su expresión se iluminó. Después de todo, sus ojos siempre estaban llenos de celosa devoción cuando la miraban. Lady Crush, no voy tan lejos como para decir que la debilidad es un crimen. Creo, sin embargo, que condonar esa debilidad y revolcarse en ella, dejando la situación sin corregir, es un vicio. Cuando Rem bajó apresuradamente la cabeza a la llegada de Crush, la duquesa la miró con una mano. Con un movimiento de su largo cabello verde se movió hasta el borde de la cama. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Subaru, que ya entonces tenía una malvada sonrisa en su cara. Ya veo. Este es ciertamente un estado alarmante. ¿Conoces la causa? Al oír la pregunta, Ferris levantó las dos manos y respondió. No. Según Rem, de repente cayó, así que Ferris lo examinó de pies a cabeza, pero no hay señales de interferencia con su maná, Miau. ¿Es posible que esto sea algún tipo de maldición? Es difícil de imaginar, pero puedo pensar en alguien que tome medidas contra los que conocen a los candidatos reales. Uno podría sospechar que esto es una demostración de fuerza de otro campo. Sin embargo... tampoco es muy probable, ¿verdad, Miau? No hay mucho tiempo para preparar algo. ¿Y quién iría tras Subaru en primer lugar? Cualquier persona involucrada sabría que es impotente. Y de todos modos no hay interferencia miáugica, incluyendo maldiciones. Ferry está seguro. Y además... Mientras las palabras de Ferry se calmaban, él inclinó la cabeza y suavemente se inclinó hacia Crush, quien estaba allí con los brazos cruzados. Lady Crush, ¿duda de las habilidades de Ferry? Por supuesto que no. Nunca podría cuestionar tu habilidad, personalidad o lealtad. Incluso si sostienes una daga frente a mí, lista para atravesarme, ese pensamiento está grabado en piedra. Ah, Dios mío, Lady Crush, qué línea tan miaunífica. Ferry se está cayendo en pedazos. Crush dejó que Ferry se retorciera y se revolcara mientras movía su penetrante mirada hacia Rem. Ferris ha hablado, y si el poder de Ferris no es suficiente, nadie en mi casa es capaz de tratar a Subaru Natsuki.
Siento que no podamos ser de ayuda. La disculpa de Crush, a pesar de no hacer nada malo, envió a Rem a otra reverencia baja. En absoluto. Su profunda consideración me deja sin palabras. En verdad, más allá del alcance de palabras y cortesías, Crush le había transmitido el calor de que nunca podría regresar. El mejor curandero de todo el reino había dado su diagnóstico y sin embargo, el jefe de un campo político rival había transmitido simpatía. ¿Qué más podría esperar Rem? Crush y Ferris no habían hecho nada malo. Rem lo sabía. Después de todo, ya tenía sus propias sospechas sobre cómo Subaru había acabado en ese estado. La bruja. La presencia, el miasma de la bruja que envolvía el cuerpo entero de Subaru se había vuelto aún más densa. ¿Qué ligó ese miasma al estado anormal de Subaru? Era confuso, pero era un hecho que ella había sentido una efusión de él justo antes de que él se hubiera derrumbado. Si la causa era el veneno de la bruja, ella no podía criticar el juicio de Ferris de que no había nada que él pudiera hacer. Muy pocos seres eran capaces de sentir la presencia de esa sustancia en primer lugar. Ni siquiera Ram pudo captar el olor como lo hizo Rem. Nada bueno provenía de aquel miasma. Aquellos que planeaban cosas malvadas estaban llenos de ella. Su desagrado fisiológico por ella y los recuerdos odiosos que la acompañaban la hacían tener prejuicios profundos contra aquellos que la llevaban. A pesar de que las acciones del chico con el olor a bruja más fuerte que había conocido habían derretido su duro corazón y hecho a un lado de sus prejuicios. Aún así, Rem sabía que nada bueno venía de ese miedo. El demonio que había en ella lo sabía. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 2. Oye, bastante curioso Subaru en este estado tan lamentable. O sea, ¿será producto de las resurrecciones? ¿Será producto de lo que vivió? ¿Será todo en general? Quedó fuertemente traumado por todo lo que vio, por todo lo que vivió. Curioso, interesante. No esperaba que Subaru quedara en este estado. Al menos no lo recordaba. Esto ocurre en el anime, yo no me acuerdo sinceramente. Pero es bastante interesante. Veremos Rem cómo lidia con esto. Pero el pobre Subaru está jodidísimo. ¿Cómo será? Qué locura. Con el poder del amor. Puede ser. Si ocurre, uy, no me acuerdo entonces cómo se soluciona. Sinceramente no me acuerdo cómo se soluciona esto. ¿Va a ser el poder del amor y la amistad? En fin, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.